Sociales de la crisis de 1982. Desde 1982, la estrategia de desarrollo de México ha cambiado desde un estado promotor del proceso de crecimiento económico a un proceso orientado hacia el mercado. El cambio no logró los resultados que se esperaban en términos de crecimiento económico y distribución del ingreso. En los casi 30 años desde 1982, el Producto Interno Bruto per cápita en México prácticamente se ha estancado. La distribución de los ingresos no ha mejorado y las condiciones de vida de la mayoría de la población se han deteriorado. A partir de diciembre del 82, con la crisis de la deuda externa encima, se inicia en México un largo proceso de transición promovido por el Poder Ejecutivo Federal hacia los nuevos modos de organizar y promover la producción y el intercambio, así como relacionar la economía del país con el resto del mundo. Durante muchos años, de 1933 a 1982, la expansión de la economía nacional se asoció y recibió su mayor y más fuerte impulso de la creciente y muy variada participación del Estado y de la protección frente a la competencia del exterior de la producción nacional. En esos 50 años, la tasa de crecimiento del PIB fue en promedio alrededor de 6.5 al año en términos reales. El crecimiento fue sostenido. En ninguno de esos años se dejó de crecer la economía y en muchos se pudo combinar con la estabilidad de los precios y del tipo de cambio. En otros, mejoró la distribución de ingresos. Para hacerle frente a la crisis de la deuda externa de 1982, para evitar, al decir el presidente de la Madrid, que la patria no se nos ahogue en nuestras manos, se pone en práctica un drástico ajuste fiscal y externo que mantiene como objetivo central, casi único, generar un excedente suficiente para continuar pagando cabal y puntualmente la deuda externa del país. Su costo le significó al país entre 5 y 6% del Producto Interno Bruto cada año durante 1983 y 1988. Con ello se esperaba estabilizar la economía para, posteriormente, volver a los mercados financieros internacionales y así recuperar el crecimiento. La estrategia no rindió los frutos esperados, más bien resultó ser una política económica de desperdicio. Se pagó al servicio de la deuda externa a muy alto costo para el país, pero su monto absoluto no se redujo, ni tampoco su saldo como proporción del PIB. En términos macroeconómicos, el sexenio de 1983 y 1988 fue desastroso. El PIB por persona se redujo a un ritmo anual de 2.1 en términos reales. Los precios al consumidor aumentaron en promedio a un ritmo anual del 90%. El tipo de cambio pasó de 57 pesos por dólar en promedio de 1982 a 2.284 pesos en 1988, aumentando un aproximado de 4.000%. La formación bruta del capital se desplomó al superar el 26% del Producto Interno Bruto en 1981. Entró en descenso. A partir de 1983 y por varios años llegó a montos inferiores del 16% y en 1995 cayó en 14.5%. El retroceso del proceso de formación del capital aún se padece, pues es notoria la insuficiencia y la deficiencia de la infraestructura, como también son de los agudos embotellamientos que seriamente limitan aún en la actualidad las posibilidades crecientes del desarrollo en México, lo que ha traído consigo una desigualdad social y económica considerablemente amplia. En los últimos 70 años, la evolución del salario mínimo en términos reales en nuestro país ha tenido tres grandes etapas asociadas en alguna medida al desempeño de la economía mexicana. En la primera etapa, que va desde la década de 1950 hasta la segunda mitad de la década de 1970, el salario mínimo real se cuadriplicó a la vez que la economía mexicana vivió su época de oro. El alza salarial perdió impulso con el boom petrolero y a partir de 1977 sus ajustes nominales se rezagaron ligeramente de la inflación. En 1981-1982, la crisis de balance de pagos detonada por el colapso de los mercados internacionales del petróleo y de la deuda, junto con las políticas de estabilización adoptadas internamente para enfrentarla, inauguraron una segunda fase del salario mínimo. Esta fase estuvo marcada por su aguda y persistente contracción. Hacia finales de la década de 1980, la década perdida, la actividad productiva en el país comenzó a repuntar y la inflación a estabilizarse en un bajo nivel.
pero la política de salarios mínimos siguió virtualmente como un instrumento de la política antiinflacionaria y traicionó su misión original en el campo laboral y de protección de ingresos. Así, en vez de colocarlo en un nivel digno, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, CONASAMI, sancionó ajustes nominales insuficientes que conllevaron caídas recurrentes del salario mínimo en términos reales. Para 1995 había perdido 66% de su poder adquisitivo frente a su valor 15 años atrás. El avance educativo alcanzado por los trabajadores en México aumentó de manera espectacular durante la década de los 80 y principios de los años 90, contrastando en forma notable con la desigualdad acumulación de capital físico. Desde un punto de vista social, las inversiones en educación han estado efectuándose de manera más eficaz. Sin embargo, otra tendencia evidente a lo largo de la última década ha sido un aumento considerable en la desigualdad salarial, acompañado de un descenso incuestionable en los ingresos reales de los miembros más pobres y menos educados de la sociedad. El resultado es en cierto modo una sorpresa en vista de las propiedades de nivelación que generalmente se atribuyen a la educación. Pero es un fenómeno que en años recientes también se ha observado en otros países en desarrollo o desarrollados. Podemos darnos cuenta que al final la diferencia del salario mínimo o el salario promedio o un salario más alto depende mucho del nivel educativo que tiene el empleado. Entonces, aquí se nota una diferencia muy versátil en cuestión del ingreso que puede obtener una persona que labora en un horario de 8 horas. El trabajo ha sido la actividad del hombre por excelencia. A lo largo de toda la historia de la humanidad, tanto hombres como mujeres realizaban trabajos para poder obtener un bien. Es así como en la prehistoria los hombres cazaban grandes animales para poder comer y las mujeres recolectaban frutos o tejían prendas. Con el desarrollo del sedentarismo, el trabajo se convierte en algo más relevante. Ahora, tanto hombres como mujeres cultivaban sus propios alimentos, construían sus propias viviendas e intercambiaban bienes por otros, obteniendo en el trueque algo que no tenían. Durante el siglo XIX comenzó una increíble revolución industrial que propició la creación